En los anales de lo inexplicable, donde la razón se tambalea y la realidad se desdibuja, existen relatos que desafían toda lógica y los invisibles que conectan lo mundano con lo absolutamente extraordinario. Son historias que se susurran en la penumbra, que arraigan en el imaginario colectivo y transforman para siempre el paisaje de lo que creemos posible. Una de esas leyendas, fría y alada, emergió de una pequeña ciudad en el corazón de Estados Unidos a finales de los años 60, un lugar antes anónimo, bañado por la confluencia serena de los ríos Ohio y Kanawha en Virginia Occidental. Point Pleasant, fundada en el siglo XVIII con una historia modesta que incluía batallas por la independencia y un desarrollo industrial discreto, era en 1966 una comunidad tranquila de apenas 6.000 habitantes, un remanso rural con un arraigado sentido de comunidad donde los días transcurrían con la predictible cadencia de las estaciones. Sin embargo, bajo esa superficie de apacible normalidad, una inquietud sutil comenzó a gestarse mucho antes de que la criatura tomara forma en la oscuridad. Desde principios de 1966, el cielo nocturno de Point Pleasant se convirtió en un lienzo para lo inexplicable. Luces extrañas, objetos voladores no identificados danzando con maniobras imposibles, destellos amarillos, verdes, naranjas y blancos que se movían con una lentitud fantasmal o una velocidad vertiginosa cerca de Marietta Manufacturing y sobre el viejo Silver Bridge. No era solo la visión, era la perturbadora sensación de una presencia invisible, una interferencia en las radios y televisores, el escalofrío de ser observado. Un velo de incertidumbre se cernía sobre el pueblo, un preludio silencioso a algo mucho más profundo, algo que pronto se materializaría de la noche a la mañana para sembrar el terror y grabar su nombre en la criptozoología y el misterio general. Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. La noche del 12 de noviembre de 1966, el velo finalmente se rasgó. En las inmediaciones del cementerio de la vasta área de TNT, un lugar ya de por sí cargado de rumores y una historia lúgubre de instalaciones de municiones abandonadas, 5 sepultureros realizaban su rutinaria y solemne labor. La tierra fría bajo sus pies, el silencio profundo de la noche, hasta que algo en el aire llamó su atención. Una figura que se deslizaba con una velocidad asombrosa. En un primer instante, la lógica les dictó que podría ser un búho, quizá alguna gran ave nocturna que había extraviado su camino. Pero a medida que la silueta se acercaba, cada fibra de su ser gritó que no era así. La criatura no era un pájaro común, ni un animal conocido. Su tamaño era impresionante. Una mole de casi 2,2 metros de altura con unas alas descomunales que se extendían hacia los lados, tan vastas que parecían devorar el cielo estrellado. Pero lo que realmente les heló la sangre fueron los ojos, 2 orbes rojos, brillantes con una intensidad inquietante, que ardían en la oscuridad como brasas vivas fijos en ellos. El ser permaneció suspendido en el aire, observándolos, en un instante que pareció eterno, antes de desaparecer tan súbitamente como había aparecido. Los hombres, sobrecogidos por un terror primario, apenas pronunciaron palabra esa noche, pero el miedo era una marca indeleble en sus rostros, un eco que se propagaría como una marea silenciosa por Point Pleasant. Solo 3 días después, el 15 de noviembre de 1966, la pesadilla se repitió, esta vez para 4 jóvenes que regresarían de Gallipolis, Ohio. Roger Scarberry, de 18 años, conducía con su esposa Linda, mientras su amigo Steven Mallet, de 21, iba con su novia Connie Carpenter. Mientras avanzaban por la solitaria carretera cerca de la misma fábrica de TNT, la visión se materializó nuevamente. Una figura enigmática en el borde del camino. La primera suposición, de nuevo, fue un animal, tal vez un búho gigante, pero la cercanía reveló la verdad horripilante.
un ser humanoide de proporciones gigantescas, con ojos rojos brillantes que reflejaban la luz de los faros, y esas mismas alas imponentes. Paralizados por el horror, solo pudieron pensar en huir, pero la criatura alada, a la que ya comenzaban a llamar el hombre polilla o Mothman, se lanzó en su persecución, deslizándose con una facilidad espeluznante a la par de su vehículo, manteniéndose a una distancia constante, como un predador que juega con su presa. Roger pisó el acelerador, el corazón martilleando en su pecho, mientras el coche cruzaba el famoso Silver Bridge. Tras lo que pareció una eternidad, lograron llegar a la comisaría de Point Pleasant, donde visiblemente traumatizados relataron su odisea. Aunque los oficiales se mostraron escépticos, sus testimonios eran tan convincentes que inspiraron una investigación y, con el tiempo, desataron una cascada de relatos similares de encuentros con la misma figura alada, transformando al Mothman en una leyenda viva alimentada por la creciente inquietud que se apoderaba de la ciudad. Con cada nueva semana, los periódicos locales, como el Point Pleasant Register, se llenaban de relatos que confirmaban el fenómeno, y el Mothman dejó de ser un simple rumor para convertirse en una obsesión colectiva. La ciudad se dividió entre aquellos que buscaban una explicación lógica y quienes se aferraban a lo sobrenatural, dando origen a un torbellino de teorías que intentaban desentrañar la naturaleza de esta enigmática criatura. Algunos, con una inclinación hacia lo místico, sostenían que el Mothman era un presagio, un heraldo de desastres inminentes, una sombra alada que se materializaba para advertir a la humanidad de tragedias inminentes. Los susurros hablaban de su supuesta aparición antes de catástrofes inimaginables en lugares lejanos, como la planta nuclear de Chernóbil, donde testigos describieron una figura alada rondando las instalaciones, o antes del colapso de un puente en Minneapolis, reforzando la inquietante conexión de la criatura con los hombres sombra, entidades misteriosas que se dice acechan en momentos de peligro. Esta teoría, aunque escalofriante, ofrecía un sentido a la presencia del Mothman, una advertencia, una señal sombría de que el destino estaba a punto de desatarse. Otros, con una visión más expansiva, se inclinaban por la hipótesis alienígena o interdimensional. La oleada de avistamientos de ovnis que ya había inquietado a Virginia Occidental desde principios de 1966 alimentaba esta creencia. Si el cielo estaba lleno de luces desconocidas, ¿por qué no también de seres de otros mundos? La aparición de los enigmáticos hombres de negro, figuras misteriosas que visitaban a los testigos del Mothman y de los ovnis, advirtiéndoles con voz monótona que guardaran silencio, añadió una capa de paranoia y especulación. Estos individuos, descritos como extraños y de comportamiento inusualmente robótico, hacían que muchos creyeran que el Mothman no era sino una parte de una misión de observación extraterrestre o incluso una entidad interdimensional, capaz de moverse entre realidades, explicando su aparición y desaparición repentinas y su vínculo con eventos catastróficos. Sin embargo, para los más pragmáticos, la respuesta se encontraba en la naturaleza misma. Algunos expertos, apelando a la razón, argumentaban que el Mothman no era más que un ave mal identificada, cuya apariencia había sido magnificada por el miedo y la sugestión colectiva. Una grulla canadiense gigante, con su altura considerable y una envergadura de hasta 2 metros, o un águila de gran tamaño con sus vuelos solitarios y su presencia en zonas boscosas, podrían haber sido confundidas en la oscuridad con el reflejo de la luz en sus ojos, creando la ilusión de un brillo sobrenatural. Pero quienes habían mirado a esos ojos rojos, quienes habían sentido la brisa de esas alas gigantes y habían sido perseguidos por esa velocidad incomprensible, insistían con vehemencia que lo que vieron no se parecía a ningún animal conocido. La criatura de Point Pleasant era
para ellos, algo fundamentalmente distinto, una aberración de la naturaleza o una entidad de otro plano. El debate se intensificó y con él la tensión en la ciudad mientras el Mothman se convertía en el presagio de una tragedia que muchos intuían, aunque nadie quería nombrar. La inquietante coincidencia entre los avistamientos del Mothman y una serie de eventos perturbadores en la región alcanzó su punto álgido con la tragedia que marcó para siempre la memoria de Point Pleasant. El 15 de diciembre de 1967, apenas un año después del primer encuentro con la criatura alada, el Silver Bridge, el majestuoso puente que conectaba Point Pleasant con Ohio y que, irónicamente, había sido un testigo silencioso de la persecución de Scarberry, sucumbió. Construido en 1928, diseñado para soportar los vehículos más ligeros de la época, carecía de los refuerzos modernos necesarios para el tráfico de los años 60. A la hora punta, con la carretera abarrotada de coches y camiones, el puente colapsó en un rugido ensordecedor, una falla estructural en una de sus cadenas principales que lo desgarró en un instante. 31 vehículos cayeron al río Ohio, cobrando la vida de 46 personas. Fue un evento de una magnitud sobrecogedora, y en medio del caos y el dolor, los recuerdos del Mothman se intensificaron. Algunos testigos afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo justo antes del colapso, mientras que otros, con un escalofrío que aún les recorría la espalda, aseguraron haber divisado una figura oscura con alas posadas sobre las estructuras del puente en los días previos. Un camionero incluso juró haber visto la silueta de un pájaro gigante al atardecer. Para muchos, el Mothman ya no era un simple mito, era un mensajero de la muerte, un presagio de la tragedia que se había materializado ante sus ojos. El colapso del Silver Bridge no solo selló el destino de muchas vidas, sino que también cimentó la leyenda del Mothman en el folclore moderno, otorgándole un estatus de icono del misterio y lo desconocido. Su historia, tan arraigada en el miedo y la incertidumbre, inspiraría películas como The Mothman Prophecies, de 2002, llevando el enigma a una audiencia global. Hoy, la pequeña Point Pleasant rinde homenaje a su visitante más famoso con una imponente estatua de metal oscuro, con alas extendidas y ojos que, desde su pedestal, parecen observar eternamente a los curiosos. Miles de personas acuden cada año a fotografiarse junto a ella y a sumergirse en la historia que aún resuena en las calles del lugar, especialmente durante el Festival del Mothman, un evento que reúne a aficionados del misterio, expertos en lo paranormal y entusiastas de la criptozoología, en un constante debate sobre qué fue realmente lo que ocurrió en aquellos inquietantes días de 1966. La pregunta persiste, flotando como la propia criatura en la mente colectiva. ¿Fue un monstruo? ¿Un mito? ¿Un alienígena? ¿Un ser interdimensional? ¿O simplemente un pájaro malinterpretado? ¿O acaso, y esto es lo más inquietante, es el Mothman una manifestación de nuestros propios miedos más profundos? Una sombra alada que surge en la intersección del desastre y la superstición, recordándonos que hay fuerzas en el universo que escapan a nuestra comprensión, y que a veces lo inexplicable se cruza en nuestro camino para dejarnos una huella imborrable. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. A continuación les dejaré un podcast muy interesante. Sé que les gustarán. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo. Hoy nos metemos de lleno a analizar los documentos y testimonios sobre una leyenda que sigue dando que hablar, el Mothman de Point Pleasant, en Virginia Occidental. Efectivamente. Vamos a intentar destilar lo esencial de todo este material sobre esa figura, oscura, alada, con esos ojos rojos tan característicos que apareció a finales de los 60. Sí. La pregunta que sobrevuela todo claro es, ¿mito? ¿Realidad? Quizás un presagio de algo. Es la gran incógnita, desde luego. Los papeles nos sitúan en Point Pleasant, 1966.
Una ciudad pequeña, ¿eh? Unos 6.000 habitantes creo recordar. Sí, algo así. Un lugar tranquilo, en la confluencia de los ríos Ohio y Kanawha, muy rural. Aunque con su historia, claro, el Fuerte Randolph, el condado de Mason. Sí, pero lo interesante que reflejan los informes previos es que esa tranquilidad ya estaba, digamos, un poco rota en 1966. ¿Así? ¿Antes del Mothman? Sí, desde principios de año ya había informes, ¿eh? Menciones de ovnis, luces raras, maniobras extrañas cerca de la Marietta Manufacturing, del propio Silver Bridge. ¿Ostras? Y no solo eso, testimonios que hablaban de interferencias en radios, teles y una sensación muy rara, como de sentirse observado. Vaya, o sea, que el ambiente ya estaba cargadito. Exacto. Había una inquietud ahí, latente, antes de que apareciera, bueno, lo que fuera que apareció. Vale, pues vayamos a los avistamientos clave que detallan las fuentes. El primero, así, gordo, parece que fue el 12 de noviembre del 66. Ese es. 5 sepultureros. En el cementerio, cerca del área TNT, ¿no? La antigua zona de municiones. Justo. Y lo que describen es, pues, impactante. Una figura enorme, decían que más de 2 metros, 2 metros. deslizándose por el aire, con alas. Y los ojos. Los ojos rojos incandescentes. El miedo que transmiten esos testimonios es palpable. Me lo imagino. Y luego, el incidente más famoso, el que sale en casi todo, el que sale en los artículos, el 15 de noviembre, El de las 2 parejas jóvenes, sí. Roger Scarberry, Steve Mallet y sus chicas. conduciendo de noche por la misma zona TNT. Y la descripción, pues coincide, ¿no? Prácticamente clavan la descripción. Humanoide, también más de 2 metros, los ojos rojos reflejando los faros del coche. Pero lo fuerte es la persecución. Afirman que desplegó alas y les siguió, A la par del coche. y a gran velocidad. Tuvieron que pisarle a fondo hasta llegar a la comisaría. Imagínate el susto. Buf, tremendo. ¿Y la policía? ¿Qué dicen los recortes de prensa? Pues lo esperable al principio. Escepticismo. No había pruebas físicas, claro. Normal. Pero la cosa es que los testimonios eran muy consistentes. Y empezaron a multiplicarse en las semanas siguientes. Ahí fue cuando el periódico local, el Point Pleasant Register, empezó a publicar. Y ahí nació el nombre, ¿no? Exacto. Ahí le bautizaron como Mothman, el hombre polilla, la leyenda echó a andar. Y claro, la conexión más oscura, la que exploran a fondo estos documentos, es la tragedia que vino después. Uf, sí. El colapso del Silver Bridge. El 15 de diciembre de 1967, un año después, más o menos. El puente, que era de 1928, se vino abajo en plena hora punta. 46 muertos. Una barbaridad. La causa oficial fue un fallo estructural, una pequeña fisura en una barra de suspensión. Pero aquí es donde las narrativas se ponen interesantes, por decirlo suavemente. Aquí es donde todo se mezcla, porque varios testimonios recogidos afirman haber visto una figura oscura sobre el puente, días antes. ¿Sobre el propio puente? Sí, o luces extrañas justo antes del derrumbe. Y claro, esa coincidencia temporal. Es lo que alimenta la teoría del presagio. Poderosamente. Es la idea que más se repite en el material. El Mothman como una especie de aviso, de heraldo de la catástrofe. Y a partir de ahí, las teorías que resumen los documentos se disparan. Pues sí, tienes la línea sobrenatural, la del presagio. Incluso se mencionan paralelismos, aunque son más especulativos, con supuestos avistamientos parecidos antes de Chernobyl o del colapso de otro puente en Minneapolis. Ya, ¿y luego? Luego está la teoría ufológica, relacionándolo con toda la oleada ovni de la época. Claro, lo que mencionabas al principio. Exacto. Y aquí entran también los famosos hombres de negro. Esas figuras siniestras que, según algunos relatos, aparecían para silenciar a los testigos. Que también da para otro análisis eso. Desde luego, incluso se habla de entidades interdimensionales. Y finalmente, pues la explicación más, digamos, terrenal. La confusión con un animal. Eso es. Una grulla canadiense, un búho muy grande, alguna ave mal identificada. Pero las descripciones, el tamaño, la velocidad, los ojos rojos. No encajan. Muchos testimonios insisten en eso, que no se parecía a nada conocido. Es el punto débil de esa teoría, claro. Lo que está claro, viendo todo el material, es que más allá de la explicación, el Mothman se ha convertido en un ícono. Totalmente. Un ícono del misterio, de lo inexplicable. Inspiró libros, la película aquella del 2002 con Richard Gere. Y el propio pueblo, Point Pleasant, lo ha asumido, ¿no? Sí. Tienen una estatua del Mothman, hacen un festival anual que atrae a muchísima gente.
Es parte de su identidad ya. Curioso cómo una leyenda puede marcar tanto un lugar. Recogen los documentos. La pregunta de fondo sigue ahí. ¿Qué vieron realmente? Exacto. ¿Qué fue lo que experimentaron los habitantes de Point Pleasant en aquellos meses? El análisis de los testimonios y artículos muestra que el misterio sigue vivo. Sigue fascinando. Quizás, más allá de buscar una respuesta única en estos relatos, lo interesante sea la reflexión que nos deja todo esto. ¿Sobre qué? Pues sobre el miedo colectivo, sobre cómo buscamos sentido cuando ocurre una tragedia, o simplemente sobre la posibilidad de que haya fenómenos que todavía se nos escapan, que no entendemos del todo. Es una buena reflexión final, sí. Deja la puerta abierta. Lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices.